Hace unos días lancé esta encuesta en mi canal con esta pregunta. ¿Te has sentido atraído alguna vez por un personaje de ficción? Y en el momento que hice la captura, pues mostraba este porcentaje de personas que habían tenido algún tipo de atracción. Eso quiere decir que una buena mayoría de mi audiencia son unos perversillos. Unos perversillos adaptados a un mundo donde existe el fenómeno fan, donde la cultura crea productos que bien pueden ser seguidos, admirados y amados, y donde el amor se ha convertido en un servicio de consumo tanto como cualquier otra interacción social. En otras palabras, que visto lo visto, sentir este tipo de atracción en algún momento de nuestra vida es normal. Bienvenidos al fenómeno 2D, o sediafilia, o más reconocible como la tunofilia o fictiofilia, que es la atracción por personajes ficticios, generalmente por personajes de animación. Otro término parecido es el Nihikon Fetchi, o el complejo de waifus, que se refiere a la atracción por personajes del manga, del anime o del mundo de los videojuegos. Sin embargo, y antes de que nos empecemos a etiquetar con estas parafilias, estas tienen una condición. Debes de ver generalmente a los personajes animados como más preferibles o deseables que a las personas reales. Y solamente voy a hacer esta distinción porque sé que la gran mayoría de vosotros seguramente os ha atraído de algún modo algún personaje de ficción en vuestra vida, pero no por ello habéis sustituido ese objeto de deseo por las personas reales. Sí, está muy bien para la fantasía, pero la realidad final se termina imponiendo. Pero independientemente de que te hayan atraído de forma eventual, o si realmente prefieres la compañía 2D que a la compañía 3D, siempre surge la misma pregunta. ¿Por qué nos enamoramos de personajes ficticios? Y para contestar a esta pregunta he invocado el poder de los Illuminati y he invitado a Sabrina de Preguntas Incómodas para que me ayude con este desafío. ¿Cómo estás, Sabrina? Muy contenta de pasarme por este canal que me gusta tanto y muy interesada en el tema de hoy, pues ya en mi canal me han dicho que soy una waifu y el tema como que me intrigó. El primer paso para comprender todo esto es saber definir qué es el enamoramiento. El enamoramiento, según la psicología, es un estado emocional y fisiológico muy intenso que surge cuando conocemos a una persona que nos atrae eróticamente hablando y nos genera mucha confianza y confort. El foco que tenemos sobre esa persona es enorme, al punto que se puede convertir en una obsesión. Y nuestras neuronas también se alteran, al punto de que se suele comparar el estado del enamoramiento con los efectos de los polvos mágicos, ya me entendéis. Y un detalle a tener muy en cuenta, el enamoramiento no es amor. El enamoramiento cumple la función de romper las barreras personales muy pronto y muy intensamente para asegurar de una forma rápida la situación idónea para que haya descendencia. Vamos, la forma express que tiene la naturaleza humana para crear un nido. Dependiendo de los autores que consultemos, podemos diferenciar diferentes fases o procesos dentro del enamoramiento, pero para resumirlos todos, a mí me gusta sintetizarlos en 3 procesos clave, que son la identificación, la proyección y la necesidad de reciprocidad. Empecemos con la identificación, que no es otra cosa que ver cualidades en la otra persona que se acercan mucho a las tuyas, ya sea porque consideras que se parecen o porque consideras que las necesitas o que te compensarán de alguna forma. Como ya hemos visto otras veces en este canal, las personas más atractivas pues hacen eso mismo, atraen tu atención sobre otras personas. Pero lo que hace que sientas cosas por la otra persona está en lo que experimentas con ella, ya sea porque directamente comparten experiencias, porque se las cuentas o porque has observado directamente cómo se comporta la otra persona. Los personajes de ficción están diseñados para generar esta identificación. Es parte fundamental para cualquier trama que empatices y te identifiques con los personajes. Ahora bien, no todos tienen por qué generar este tipo de sentimientos, pero ello no quita que algunos nos resulten más atractivos que otros, sobre todo los contornos humanizados, puesto que reaccionamos de la misma manera ante figuras humanas reales que ante siluetas dibujadas. Así que un dibujo igualmente puede percibirse como atractivo y sus movimientos perfectamente pueden seducirte. Estúpida y sensual Jessica Rabbit. Por lo cual aquí tenemos los 2 primeros ingredientes, atracción e identificación con el personaje. Cuando hablamos de proyección no me estoy refiriendo concretamente al producto freudiano, aunque su fundamento sigue siendo el mismo, traspasar cualidades propias a la otra persona. Sin embargo, en vez de hablar de procesos inconscientes, también lo podemos entender a través de procesos tan conocidos como los sesgos cognitivos.
Por ejemplo, tendemos a ver a la persona amada como altamente virtuosa, glorificando sus virtudes y justificando todos sus defectos. Esto es un sesgo de confirmación del libro. O también podemos hablar del efecto halo, que es cuando atribuimos cualidades a una persona a partir de otras más deseables. ¿Ella tiene un perrito? Pues seguro que le gustan los animales, es animalista y vegana, y seguro que todos los veranos sale en lancha a hundir balleneros. Es perfecta para mí. En realidad, lo que estamos haciendo es crearnos unas expectativas sobre esa otra persona. La estamos idealizando. Tarde o temprano, esa idealización se pondrá a prueba, posiblemente a través de la frustración. Y esa será una de las primeras crisis de la joven pareja, ver si son capaces de aceptar a la otra persona una vez terminada esa idealización. Con un personaje de ficción pasa lo mismo y de forma más sencilla, si cabe decirlo. Podemos idealizar a un personaje de ficción porque al igual que la idealización, el personaje tampoco es real. Al igual que con una persona real, esa idealización se puede mantener a través de la fantasía. Es normal fantasear con el ser amado y es más proclive hacerlo con un personaje de ficción. Al fin y al cabo, esta ya es producto de la fantasía de su autor. Seguimos añadiendo ingredientes: idealización y fantasías con el ser amado. Y finalmente tenemos la necesidad de reciprocidad. Deseamos esa correspondencia. También nos surge la necesidad de cuidar y adorar al otro, y si el otro nos corresponde, ese cuidado y adoración serán mutuos. Sin embargo, con la ficción no buscamos concretamente la correspondencia. Sabemos que el personaje no es real, porque solo nos queda una salida: abstraernos de la realidad. De hecho, ya lo estamos haciendo. El fantasear con el ser amado es una forma de abstraerse. Para el enamorado de un personaje de ficción es la única manera de seguir alimentando ese amor, pero nunca de forma completa, puesto que ésta depende exclusivamente de seguir abstraído de la realidad. ¿Y cuánto tiempo serías capaz de pasar así sin que te perjudique? En la receta del enamoramiento falta concretamente ese elemento. No existe reciprocidad, por lo que se compensa con más fantasía para satisfacerse. Como conclusión, realmente el sentimiento que produce un personaje de ficción se asemeja mucho al enamoramiento que sentimos por otras personas, con la diferencia de que es un sentimiento incompleto. No podemos tener esa reciprocidad, ni siquiera podemos tener la frustración de rechazo, por lo que toda relación que se establezca no es más que una pseudo-relación amorosa. Y vuelvo a recordar que esto no es malo, puede darse, nos estamos fijando constantemente en personajes de ficción. Pero claro, todo se complica cuando se convierte en un fenómeno social, no en cuanto a la complicación para la propia persona, sino más bien por la complicación por entender el fenómeno en sí. Y para comprender cómo surge el fenómeno 2D, que será como llamemos a partir de ahora la tendencia al amor por los personajes de ficción, vamos a ver algunos aspectos sociales actuales. ¿Qué nos lleva a enamorarnos de un personaje 2D? Pues primero tenemos la relación parasocial. O lo que es lo mismo, crearnos la ilusión de que tenemos una cercanía con un personaje famoso solo por la exposición de estos a través de los medios de comunicación y las redes sociales. También es un tipo de pseudo-relación, pero se vive de una forma muy intensa, como si realmente ese personaje famoso te debiese algo o tuvieses realmente una relación con él o ella. Este sentimiento se sigue intensificando a través de los clubes de fans y las interacciones que tienen las estrellas con sus fans en la red. Extrapolándolo al fenómeno 2D, conocemos los detalles de nuestros personajes favoritos, hemos seguido sus vidas, incluso como parte de esa identificación y proyección del personaje, nos involucramos en sus relaciones personales, lo que comúnmente llamamos shippeo. La relación parasocial juega con la ilusión de correspondencia. A veces no importa tanto el hecho de contactar directamente con tu estrella favorita, sino más bien que se pueda dar la posibilidad de que puedes hacerlo. Esto fomenta aún más la fantasía. En segundo lugar, tenemos la insatisfacción con la realidad. No hay mayor dictador que la realidad. Estamos destinados a vivir con ciertas condiciones, queramos o no. Algunas de ellas son difíciles de cambiar o prácticamente imposibles. Si estamos insatisfechos con nuestro mundo externo, una de las formas de evadirnos de él es a través de la creación de un mundo interno. La fantasía se convierte así en un ejercicio de abstracción y transformación de la realidad personal, al menos mientras la estamos realizando.
Y aunque suene como un mecanismo de defensa, un tanto inmaduro, es una forma asequible de abstraerse. Recuerden que cada vez más tendemos hacia la hiperindividualidad, a ser individuos cada vez más aislados, más distantes de los demás psicológicamente hablando. La fantasía se ha convertido para muchas personas en una forma de soportar la soledad o la incertidumbre o la dificultad de socializar. De esta manera, fantaseando, tienes una forma de sentir y expresar tus necesidades afectivas, pero sin el problema de tener que tratar con una persona real tan impredecible. Ojo, decir que se pueden expresar las necesidades afectivas no necesariamente significa que se puedan satisfacer. En tercer lugar, tenemos el amor como servicio. Una vez más hablamos de la perspectiva del amor líquido, el amor considerado como un servicio de consumo de fácil acceso, pero desechable y rápidamente perecedero. En este contexto, en el fenómeno 2D, recurrimos a la fantasía como la única forma de sentirnos satisfechos con estos sentimientos que generamos hacia el personaje. Además, es una forma de amar sin tener que ceder nada ante el otro. No hay conflictos, no hay crisis, no hay defectos que aceptar de la otra persona, y en definitiva, amamos sin tener que salir de nuestra individualidad. Lo cual es irónico porque el sentido de amar consiste en eso mismo, salir de uno mismo y centrarse en el otro. Sin embargo, esa satisfacción que tenemos con la fantasía es parcial y poco duradera. Nunca estamos satisfechos del todo, por lo que la única manera de mantener ese sentimiento vivo es seguir fantaseando indefinidamente. Y como hemos dicho que el amor se considera servicio de consumo, aquellos que prefieren el 2D a lo 3D encuentran en el mercado cantidad de servicios y productos que les permiten seguir su fantasía de formas cada vez más cercanas. Y esto se relaciona con el último punto, el triunfo de la tecnología. Quizás no podemos relacionarnos físicamente con un personaje 2D, pero sí virtualmente. Ese es el objetivo de personas como la escritora Emily Short, lo cual quiere desarrollar una inteligencia artificial que sea capaz de conectar emocionalmente con el usuario. En otras palabras, pretende crear un vínculo emocional como en la película Her, por ejemplo. ¿Podría ser esto posible? Pues claro, en realidad tú estás reaccionando a otra inteligencia a través de una máquina. Da igual que esa inteligencia sea humana o sea artificial. El lenguaje sigue teniendo significado por sí mismo y tú vas a reaccionar emocionalmente a esos mensajes. Y si os sigue resultando raro, recordad que no todo se basa en crear una interacción o una relación. A veces solo basta con crear la ilusión de la interacción o la relación. Recordad lo que hablábamos antes de la fantasía como forma de satisfacción. En la búsqueda de esta ilusión nos encontramos infinidad de productos que pueden satisfacer esta demanda. Más allá de las figuras coleccionables, almohadas a tamaño real o muñecos, también existen servicios para poder acceder de formas más cercanas dentro del mundo virtual. Puedes, por ejemplo, casarte con tu waifu o puedes asistir a conciertos de hologramas, entre otras cosas. La tecnología ha posibilitado esta extensión de la fantasía. Juega con la ilusión de poder acceder al personaje deseado, detrás de un simple hecho que una mayoría ha podido experimentar, como es el hecho de sentir atracción por un personaje de ficción. Hay todo un fenómeno generalizado muy complejo. Así es, y yo supongo que lo importante en todo esto es estar consciente de que es un personaje de ficción. Y como dije antes, a veces solo basta con crear la ilusión de dicha interacción. Y aquí viene el dilema. ¿Cuánto estás dispuesto a continuar con esa ilusión? Y ahora, algunas aclaraciones. ¿Quieres saber más sobre en qué consiste la relación parasocial? Pues aquí tienes un vídeo. ¿Quieres saber de qué forma puedes crear personajes sencillos que no lleguen al cocoro de forma fácil? Pues aquí tienes otro vídeo. ¿Quieres ver más consecuencias del amor líquido? Pues aquí tienes 2 vídeos más. ¿Quieres visitar el templo Illuminati de Sabrina? Pues visita Preguntas Incómodas. Tienes el enlace en la descripción y también en el primer comentario. Y antes de despedirnos, muchísimas gracias Sabrina por haberme acompañado en este curioso viaje por los personajes 2D. Seguro que a partir de ahora empezamos a ver la animación de una forma bastante distinta. Muchas gracias a ti. Por mi parte no queda más que darles un saludo Illuminati a todos. Hemos hablado de muchas cosas, pero sé que me he quedado muy corto con este vídeo, así que seguro hago un directo con pensamientos extendidos, donde veremos muchas cosillas más que se me han quedado en el tintero. Estad atentos al canal y para eso pues debéis suscribiros y darle al botón de la campanita para saber cuando subo un nuevo vídeo y por supuesto de cuándo estoy en directo. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.